Bueno, muchachos, buenos días a todos. Hoy es el día 23 de julio del 2021, son las 7:07 y vamos a presentar el caso clínico, proceso diagnóstico, versión Duque, tema insuficiencia cardíaca congestiva. Listo, grupo 2, es su tiempo. Listo, Doc. Entonces, hoy vamos a hablar de un casito clínico sobre insuficiencia cardíaca que estará a cargo del grupo 2, que está conformado entonces por Daniela Ladino, Daniela Mesa, Laura Oviedo, Valentina Rendón, Santiago Rodríguez, Diana Salazar y Laura Escobar, quienes hablan en este momento. Listo. Entonces, pues acá digamos que todos los ítems que se van a abordar para realizar como tal el proceso diagnóstico del caso clínico presente. Entonces, lo primero serían los datos positivos, problemas identificados, diagnósticos diferenciales, fisiopatología, leyes diagnósticas, relación clínica y paraclínica. Y obviamente los diagnósticos finales. Entonces, vamos a iniciar con los datos positivos. Entonces, empezamos con el motivo de consulta de este paciente. Entonces, el paciente refiere como motivo de consulta que le cuesta respirar, ¿sí? Y procedemos con la enfermedad actual. Entonces, hablamos de un paciente masculino de 84 años de edad que consulta al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 5 días de evolución, de instauración progresiva, consistente en disnea grado 4, que se agrava con la actividad física y sin atenuantes, que se acompaña de edema en miembros inferiores, niega fiebre y niega dolor torácico. Entonces, de los antecedentes de este paciente, tenemos que dentro de los antecedentes personales está que es fumador, y dentro de los antecedentes patológicos tiene una diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 15 años, hipercolesterolemia hace 10 años, antecedentes de infarto agudo de miocardio de cara anterior hace 5 años, enfermedad de dos vasos, obviamente que, digamos, no es susceptible a revascularización. Se le realizó una última intervención, un último cateterismo hace 6 meses. Tiene una fracción de eyección del 35%, es decir, una fracción de eyección disminuida. Tiene ingresos repetidos pues, por insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene un EPOC estadio 2, según la espirometría, y una enfermedad renal crónica estadio 2 por la filtración glomerular. Al examen físico, pues es un paciente que se encuentra en regular estado general, consciente y orientado. Dentro de los signos vitales tenemos entonces una tensión arterial de 95-55, frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, temperatura 34,6 grados centígrados, una frecuencia respiratoria 23 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno. Entonces aquí es importante destacar las cifras de tensión arterial y la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno que se encuentra baja. Al examen físico, vamos a destacar entonces los datos positivos, dentro de los cuales encontramos que al examen del cuello se puede observar presencia de ingurgitación yugular, al examen de tórax, pues presencia de tiraje supraclavicular, a la auscultación entonces se escuchan crépitos en ambos campos pulmonares, soplo sistólico politópico grado 3 y edema, y en miembros inferiores se evidencia edema grado 2. Entonces, hablando como un resumen de lo que se mencionó, de datos de los problemas identificados en el paciente, entonces tenemos la disnea grado 4, el edema grado 2 en miembros inferiores, la ingurgitación yugular, los crépitos diseminados en ambas bases pulmonares y el soplo sistólico politópico grado 2 o 3 de 6.
Con estos problemas identificados ya vamos a podernos guiarnos con unos diagnósticos diferenciales. La siguiente diapositiva. Perdón un momentico. Acuérdense que ideal, antes de identificar problemas, que lo ideal es identificarlos en forma de síndromes, más que signos, síntomas en forma de síndromes, los datos positivos del paciente. Un paciente, entonces la edad, el sexo, un cuadro crónico, una disnea como síntoma principal acompañado de edemas, los antecedentes de diabetes, los antecedentes obviamente de falla cardíaca, de enfermedad coronaria y los hallazgos positivos al examen físico. Entonces, en problemas identificados, identifíquelos más que como signos, síntomas, identificámoslos como síndromes. ¿Qué síndromes en este paciente son los que podríamos determinar más importantes, muchachos? Para poner problemas identificados. ¿Cuáles serían los síndromes? ¿Cualquiera puede hablar o se le está preguntando a Santiago? Cualquiera de los del grupo. Claramente, Doc, pues el síndrome de dificultad respiratoria, que sería el principal. Pongámoslo como un síndrome grande y es válido. Síndrome de dificultad respiratoria crónico agudizado. Listo, primer síndrome. ¿Qué otro síndrome? Doc, teníamos pensado, igual esos se mencionan al final como diagnósticos finales, pero teníamos una duda porque se conoce un síndrome que se llama síndrome hematoso, pero lo dejamos como controversia porque hay unas personas como que no les gusta, como que no. Señor. Podría ser válido. Yo sé que hay gente que dice... Sí, porque es que, digamos, a ciertos docentes como que se los planteamos y dicen ellos como que eso no existe, entonces... No, yo estaría de acuerdo, sí, porque le ayuda a uno a enfocar. Es que el edema no solo es cardíaco, es decir, colocar un paciente con un síndrome de anasarca, un síndrome donde lo que predomina es el edema. De hecho, hay pacientes que lo más importante que tienen es edema generalizado y no tienen más. Y uno tiene que hacer el enfoque del diagnóstico de edema generalizado, de origen cardíaco, de origen renal, de origen proteico, sistémico, bueno, de origen hepático. Entonces, yo sí les valdría perfectamente que como síndrome, problema identificado, estaría el síndrome de hematoso. También válido. ¿Qué otro hallazgo como para hacer los diagnósticos diferenciales? Que ese sería como la intención de problemas identificados. ¿Qué otro? Que cabría dentro del síndrome de dificultad respiratoria crónico agudizado y cabría dentro del, y es un síndrome, y cabría dentro del síndrome de hematoso. Es síndrome y es patología a la vez. El que es el paciente, o sea, es el que tiene el paciente. ¿Y cuál es? El síndrome de insuficiencia cardíaca. Claro, es que hay que ponerlo porque definitivamente es un síndrome. La falla cardíaca también es un síndrome. Entonces, es válido colocarlo como problema, síndrome identificado, está bien, pero es válido también colocarlo dentro del síndrome de falla cardíaca crónico agudizado, válido también. Entonces, se los valdría. Por toda la sintomatología que tiene, ¿no? Es que igual recordar que un síndrome es la recolección de signos y síntomas. Entonces, y en este caso, pues el paciente tiene una falla cardíaca congestiva. Y aparece el soplo sistólico. Entonces, el soplo pansistólico politópico. Entonces, uno podría decir, acuérdense que en problemas identificados o se ubican como síndromes o aparecen como signos o síntomas grandes del paciente. Entonces, para diagnóstico diferencial, podría ser el soplo sistólico, o sea, el síndrome del paciente que tiene un soplo, que además podría ser un hallazgo único en cualquier paciente. Entonces, podría, para colocarse como diagnósticos diferenciales de soplo, posteriormente valdría la pena. Entonces, la intención acuérdense que el punto 1, digamos que el 0 es la historia clínica, el punto 1 es el resumen de datos positivos, que digamos que fue lo que ustedes acabaron de hacer. Pero que lo ideal siempre es decir, mire, este es el paciente y el paciente es una paciente añoso con un cuadro crónico, con signos, síntomas principales estos, con antecedentes estos, y los hallazgos al examen físico positivo fueron estos. Entonces el segundo son los problemas y ahora sí pueden continuar. Dale.
Continuemos entonces con diagnósticos diferenciales, que me imagino que es lo que sí. Sí, señor, ya Listo. continuó. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya comenzando con diagnósticos diferenciales, vamos a tener, por ejemplo, un primer diagnóstico diferencial, el ama bronquial. Con el ama bronquial asociamos la dificultad respiratoria y en este también pues, se puede presentar opresión torácica, sibilancias y una tos seca persistente. También uno puede observar el predominio, pues la sintomatología se puede presentar en cualquier momento del día, pero tiene un predominio nocturno. Y aquí pues lo podemos diferenciar con el uso de la espirometría, el cual pues si nos refiere a un patrón obstructivo reversible, pues nos podría guiar más al asma bronquial. ¿El doctor iba a decir algo? Perdón. ¿Qué dices? ¿Cómo? Dale, tranquilo. Bueno. Otro diagnóstico diferencial tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, que además de la disnea, el edema de miembros inferiores, el soplo cardíaco, que también puede presentar reflujo hepatoyugular, fatiga y debilidad. Aquí podemos encontrar ortopnea, disnea paroxística nocturna, un tercer ruido o el ruido de galope. Podemos encontrar ascitis o una oliguria o nicturia y hasta hepatoesplenomegalia. Bueno, Dale. continuando con los diagnósticos diferenciales, entonces también podemos encontrar bronquiectasias. ¿Por qué lo podemos tomar como diagnósticos? Porque podemos tener lo que son una sintomatología como una dificultad respiratoria, podemos tener una disnea la cual nos va a empeorar con el ejercicio, también fatiga, palidez, y esta también la podemos diagnosticar por medio de que viene siendo pues tomografías. Nosotros tenemos un antecedente acá del paciente que es fumador, entonces todo esto nos puede provocar como inflamación de las vías aéreas, de las vías respiratorias, entonces por eso lo podemos dejar ahí. También podemos tener una bronquiolitis obliterante, que esta bronquiolitis también nos va a tener como una clínica como tos seca, disnea, especialmente de esfuerzo. También pueden presentar lo que vienen siendo dolor torácico o tipo opresivo y en especial lo podemos diagnosticar con espirometría, ¿cierto? Que viene siendo un patrón más que todo restrictivo y pues también se puede confirmar con lo que viene siendo pues los volúmenes pulmonares. Todo esto también es por inflamación de las vías respiratorias. Otra viene siendo la panbronquiolitis difusa, que también la clínica se nos asemeja mucho a procesos inflamatorios, especialmente bronquialveolares, y también puede presentar tos y disnea de esfuerzo especialmente. También nosotros colocamos lo que fue la neumopatía crónica, pero esta viene siendo más como que nos abarca todo la parte respiratoria. Entonces acá en la neumopatía crónica, entonces también podemos clasificar como el EPOC, ¿cierto? El EPOC exacerbado, ¿van a decir algo? El EPOC exacerbado, Sí. lo colocamos, pero con la clínica del paciente y todo nos da un Anthony C3, pues el cual no manifiesta que está sobreinfectado. Y como otro diagnóstico diferencial, que lo nombran ahorita, podría ser pues el soplo sistólico, ¿sí? Que viene siendo como un signo, pues signo de enfermedad cardíaca, el cual a veces, pues la mayoría de veces no requiere tratamiento. Entonces, míralo la próxima vez. En el segundo, problemas identificados, hubiera sido bueno ubicarlo por el síndrome de dificultad respiratoria crónica agudizado, y ese sería un síndrome para empezar a hacerle diagnósticos diferenciales. Entonces ahí uno puede empezar a decir, listo, el síndrome de dificultad respiratoria tiene origen en los crónicos, tiene origen cardíaco, tiene origen respiratorio, tiene origen sistémico, y ahí empezarle a poner apellidos. Entonces aparece la falla cardíaca, aparece el EPOC, aparece la CEPID, aparece el cor pulmonar, aparece la hipertensión pulmonar, primaria, secundaria, y pueden aparecer otras como las que mencionaron ahí, la misma asma bronquial, que es síndrome de dificultad respiratoria crónica agudizada. Y la otra, el síndrome de edema. Entonces empiezan a hacer el síndrome de edema, aparece otra vez la falla cardíaca, aparece la enfermedad renal, síndrome nefrótico o el mismo nefrítico, aparece el hepatorrenal o la insuficiencia hepática o la cirrosis, aparece la desnutrición crónica, aparece el edema de origen alérgico, o sea, y el otro sería el soplo, el soplo pansistólico, listo. Entonces son soplos de eyección o son soplos de atrioventriculares por insuficiencia tricuspidea mitral,
o soplos por estenosis. Como es pansistólico, entonces usted dice, listo, seguramente más es un soplo atrioventricular por insuficiencia de las válvulas tricúspide o la válvula mitral. Muy bien, listo, continuemos. ¿Listo, chachos? Listo, ahí. Bueno, vamos a continuar pues con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Quiero mencionar que igual esta es una corta explicación, pues ya hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca es muy extensa, pues el tema, y pues recordar que igual esto es un tema de medicina interna que pues, sería muy extenso para la clase. Pero en resumen, yo quería como que todos entendiéramos qué era la insuficiencia cardíaca, y pues la insuficiencia cardíaca es la disfunción miocárdica que resulta de un gasto cardíaco inadecuado pues para suplir las necesidades normales del sistema, pues, pues, de cada persona. Pues para empezar, nos guiamos, este cuadrito pues lo realicé yo. Hay una lesión miocárdica. Esto quiere decir pues que los cardiomiocitos se dañan, por alguna razón se dañan, puede ser por un infarto agudo de miocardio, porque el paciente tiene diabetes y pues recordar que en caso de diabetes la hiperglicemia puede dañar pues, las proteínas celulares de los cardiomiocitos. El paciente con arritmias que generen pues estrés miocárdica, la acumulación pues de cobre, de hierro, la obesidad y pues la quimioterapia también puede dañar los cardiomiocitos. Entonces por alguna razón se dañan, ¿cierto? Esto ocurre que, pues, que el corazón sufra y por ende va a disminuir el gasto cardíaco. Y pues si disminuye el gasto cardíaco, la función del corazón pues se va a alterar de forma aguda, pues se va a alterar y de forma aguda no generan síntomas. Escucho como que alguien tiene abierto el micrófono. Ya le miro a ver quién es. Ok. ¿Pero puedo seguir? Sí, sí, dale, dale. Ok. Entonces, pues disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la función del corazón, pues se va a alterar y pues de forma aguda no van a generar pues síntomas compensatorios como tal. Eh, Van a funcionar dos sistemas principales cuando el gasto cardíaco disminuye, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso simpático, aunque el gasto cardíaco va a disminuir, el corazón va a seguir sacando cantidades de sangre por latido, pues necesita compensarse, ya que disminuyó el gasto cardíaco, entonces él necesita pues seguir inyectando sangre pues para oxigenar a los demás órganos. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema nervioso simpático por estrés oxidativo, va a liberar unas catecolaminas que son la adrenalina y la noradrenalina. Y esto va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y pues por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Con respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber retención de líquidos pues por las leyes de Frank-Starling y va a aumentar la precarga como tal. ¿Por qué? Porque la angiotensina va a hacer vasoconstricción y pues va a aumentar la secreción de vasopresina, que pues va a hacer la retención de líquidos. Entonces, si ya dije que iba a haber vasoconstricción, pues por ende también va a haber aumento de la contracción miocárdica y pues junto con el aumento de la frecuencia cardíaca, aumentar también el volumen sistólico y recordemos que frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual a gasto cardíaco. Entonces, si la frecuencia cardíaca aumenta y el volumen sistólico aumenta por la contracción, por el aumento de la contracción miocárdica, entonces va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, como ya mencioné, que también va a haber retención de líquidos, pues agua y electrolitos, entonces va a haber retención de agua y pues sodio en este caso. Por ende va a aumentar pues la precarga y aumenta el volumen sanguíneo. Pues recordar que en pacientes hipervolémicos, pues como tal, va a haber, creo que era un estado pues de hipervolemia, que eso significa que hay un exceso de agua y sodio, pero el exceso de agua relativa pues va a ser mayor que el sodio corporal. Por eso, en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ellos tienen hiponatremia. Y en los paraclínicos, pues más adelante se va a dar cuenta que pues el paciente tiene hiponatremia. Y pues la vasoconstricción que pues también va a ser activada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a provocar los síntomas pues de hipoperfusión en el resto pues del sistema, pues en el cuerpo del paciente. Siguiente.
Eso sería como la fase aguda, ¿sí lo entienden? Entonces, digamos, ¿qué es lo que hace en general? Es aumentar la frecuencia cardíaca. Sería como lo de la fase aguda. Ya en la fase crónica sí se van a presentar pues va a haber compensación. ¿Por qué? Porque pues el corazón necesita eyectar más, oxigenar más y pues si el gasto cardíaco, si el corazón no está funcionando y el gasto cardíaco disminuye, él va a hacer sistemas compensatorios para que el gasto cardíaco aumente. Pero ¿qué pasa? A larga data, por decirlo así, o a un largo tiempo, el corazón se va a dañar por sí mismo, por decirlo así, por él querer funcionar y por él querer darle sangre y oxigenar todos los órganos, él pues a la final va a terminar pues dañándose. Entonces, cuando se vuelve crónica, pues ya hace que el corazón pues haga un remodelamiento cardíaco, pues como lo llamamos nosotros. ¿Qué pasaría? Pues el corazón se hipertrofia, las hipertrofias pues, se conocen como dos, concéntricas y excéntricas. También puede pues, haber destrucción de las proteínas extracelulares e intracelulares. Pues estas comienzan a cambiar. También pues se pierden o disminuyen cardiomiocitos, pues como ya lo mencioné por la isquemia pues, del corazón. Entonces ellos pueden pues disminuir los cardiomiocitos. Aparte de eso, recordar que si el corazón entra como en un estrés o en una isquemia, pues por la razón que sea, pues se van a activar el factor de necrosis tumoral alfa y pues que ellos son, pues los libera pues los macrófagos y, y, y ellos van a hacer pues, la destrucción de los cardiomiocitos. Y pues también puede haber metilación o desmetilación de los genes. Eso sería como lo que sucede pues para que haya una remodelación cardíaca. Y estos son pues como una serie de fenómenos microscópicos, biológicos, intracelulares, pues que hacen que el corazón se remodele y pues como ya lo mencioné, él a la final se va a terminar dañando pues por su propia sistema de compensación. El corazón pues se vuelve fibroso por esta remodelación y al volverse fibroso, él no se va a contraer bien, ni tampoco pues no se va a contraer bien, por ende va a terminar dilatándose progresivamente. Y si se dilata progresivamente, no va a haber buena eyección de sangre, la fracción de eyección pues va a verse disminuida, y ahí es cuando se producen pues los síntomas del paciente, más en esta fase crónica. Pues aquí tengo una imagencita, entonces tenemos como todo el cuerpo y queremos es como ver cómo empieza, por decirlo así, la falla de estos órganos o de estos sistemas. Entonces, pues para empezar, decir que la sangre se está quedando en el corazón, ya que recordar que dije que el corazón se va a dilatar, pues como proceso final. Entonces, el corazón se va a dilatar, no va a eyectar, entonces, ¿qué pasa? La sangre se va a quedar, no va a eyectar lo suficiente. Entonces los órganos están quedando, o sea, los que están después del corazón, pues el riñón, el hígado, incluso el sistema muscular, todos se van a quedar pues sin oxigenación, pues porque no va a llegar la sangre adecuada, por decirlo así. Entonces, hagamos una imagen. Ya hablé que este es el corazón, no sé si me puedan ver la cámara, este es el corazón, todos los órganos que están adelante, pues no se van a perfundir correctamente. Pero hagamos un retroceso, todo lo que está atrás del corazón. Si hablamos que el ventrículo izquierdo no está eyectando bien y se está quedando la sangre, se está congestionando, por decirlo así, entonces, ¿qué está atrás del ventrículo izquierdo? Está el pulmón. Entonces, si el ventrículo izquierdo está lleno de sangre, entonces, pues por decirlo así, la sangre se va a devolver y pues va a llegar al pulmón y pues va a haber un acúmulo de sangre. Por ende, va a ocurrir la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, también puede haber dolor torácico, pues los crepitantes, sibilancias y pues la tos también. Recordar que pues primero, como el ventrículo izquierdo está lleno de sangre y pues se devuelve al corazón, la presión de los capilares pues como que no es suficiente pues por toda la sangre que se está devolviendo y va a haber salida de líquido al intersticio. Primero es al intersticio y ahí es donde se produce pues la tos, como que tratando de decir qué pasa, o sea, hay agua líquido en mis pulmones, entonces primero ocurre la tos antes de que se vayan los alvéolos y cuando pues ya se van los alvéolos es cuando pues se produce el edema agudo de pulmón y pues la disnea paroxística, la ortopnea y pues incluso la tos con expectoración que en este caso pues se menciona que es asalmonada.
Pues continuando, ya hablando, ya vamos a los pulmones, entonces, ¿qué hay detrás de los pulmones? O sea, regresando al sistema. Entonces, vendría el ventrículo izquierdo. Entonces, como están llenos los pulmones, el ventrículo izquierdo dice, ay, bueno, aquí también hay mucho líquido, entonces, ¿qué va a pasar con él? Él también se va a dilatar y es cuando ya se vuelve una insuficiencia cardíaca congestiva. Y detrás del ventrículo izquierdo, por decirlo así, viene el sistema venoso. Y ahí es cuando ya se produce una insuficiencia yugular y puedes recordar que hay 3 grados. Eh, Aparte de eso, pues también va a afectar el hígado y ya vamos a hablar como el resto de órganos, entonces el hígado se va a engrosar, se va a congestionar, va a haber una congestión hepática, una hepatomegalia, se va a activar pues el reflujo hepatosulular, va a haber una citis y pues la citis se da por el aumento de la presión hidrostática del sistema porta, esta va a generar extravasación de sangre al peritoneo. También puede haber dolor en el hipocondrio derecho, puede haber náuseas y edema bilateral, pues como ya sería como lo último. Entonces, si podemos ver la imagen, entonces dice 1, pues empieza del ventrículo derecho, luego el corazón, luego el ventrículo izquierdo, 4 ya sería, va a afectar el sistema venoso, y pues 5 igual sería el sistema venoso, pero ya vendría aparte como la ingurgitación yugular, va a haber el 6, una hepatomegalia y un reflejo hepatoyugular, el 7 pues ascitis y ya como último sería el edema de miembros inferiores, que sería como el retroceso que da para que un paciente llegue a ese edema, o sea que tuvo que haber pasado por todo eso para que el paciente pues ya, en este caso nuestro paciente pues ya tendría toda esta afectación. Qué pena que se hizo largo. No, está bien, y la idea, la intención de esta parte de la explicación, primero el proceso fisiológico que hubiera sido bueno explicar, pero yo sé que el tiempo no alcanza, el concepto de presión arterial, el concepto de gasto cardíaco, el concepto de resistencia vascular periférica, el concepto de gasto cardíaco, precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca, bueno, pero yo sé que el tiempo no alcanza. Complicado, sí, pero la intencionalidad es la que queremos, esa intencionalidad de que siempre nos expliquemos la expresión clínica de los pacientes con la fisiopatología, que es lo que usted ha tratado de hacer acá muy bien. Muy bien, continúe. Esto era como para que entendiéramos los síntomas del paciente y pues hiciéramos un recorderis porque pues simplemente decimos, ah, insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, tiene esto, esto y lo otro, pero no recordamos el por qué y cómo empezó todo. Entonces eso quería llegar. Siguiente, ya pueden continuar. Bien, Valentina. Esa es la intencionalidad. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, entonces entre las leyes diagnósticas vamos a empezar con la ley de lo más frecuente. Al tener el mismo paciente con diversa sintomatología, lo que buscamos son diagnósticos que nos puedan basar con esa sintomatología. Esta ley es de las leyes que más se aplican en la parte práctica. Entonces, para nosotros la ley de lo más frecuente vamos a tener una falla cardíaca aguda, una enfermedades pulmonares, una cardiopatía y una insuficiencia renal. Ya la parte de la ley de la parsinomia, cuando un mismo paciente se presentan varios síntomas, tenemos que ver qué es lo más probable que tenga y lógico de pensar que haya una sola cosa que va a provocar todos esos síntomas. Entonces nosotros en este paciente vamos a tener disnea, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, crépitos diseminados, soplos sistólicos, y esto nos va a orientar sobre todo a una insuficiencia cardíaca. Está muy bien. Siguiente. Bueno, ya en ley de Agatha Christie tenemos que asimilar cada caso como si fuese una trama de detectives, por así decirlo, utilizando pues el pensamiento lógico, deductivo, así como el sentido común, la imaginación y la sutileza. Nosotros tenemos que preguntarnos, por ejemplo, quién es la víctima, quién va a ser el culpable, si tiene o no cómplices. Entonces, para nosotros, la víctima va a ser el sistema cardiorrenal y el sistema vascular. Entre los culpables, como vimos anteriormente, el paciente tuvo un infarto agudo del miocardio como antecedente. Entonces, entre los culpables podría ser una enfermedad coronaria. Y entre los cómplices, el paciente fue de tabaquismo y se ve que tiene hábitos inadecuados en el estilo de vida. Perfecto. Falta uno que es causa y cómplice, que tiene el paciente, grandotote. Ese cómplice.
Cardiometabólico. Sí. Ah, ¿Qué enfermedad tenía el paciente de base? Que es la causal y cómplice de todas las cosas. diabetes Diabetes. también. Claro, diabetes. Muy bien, pero todo eso que puso ahí está muy bien. Perfecto. Listo. Bueno, ya en la ley de la prioridad tenemos que implicar cuando existe más de un diagnóstico diferencial, se debe pensar pues en descartar la que sea más urgente y peligrosa para el paciente que le pueda ocasionar. Entonces, esa tenemos que descartarla primordialmente. Y para nosotros sería una falla cardíaca agudizada. Ahora aparece otro que puede ser cómplice, causa y consecuencia, que es una valvulopatía. Es decir, que el paciente tenga una insuficiencia, por ejemplo, mitral de base. Entonces el paciente hace una falla cardíaca mixta, una falla cardíaca de origen isquémico, de origen coronario, una falla cardíaca de origen valvular, ¿cierto? Una falla cardíaca de origen miocárdico, o sea, la misma diabetes produce afectación del cardiomiocito per se, independiente de que dé enfermedad coronaria y que dé hipertensión. ¿Listo? Listo. Bueno, siguiente. Continuemos. La siguiente, por favor. Laura Escobar. Correlación clínico-paraclínica. ¿Cuáles son los Bueno, paraclínicos fundamentales de un paciente con toda la sospecha diagnóstica que tenemos en este paciente? Laura. Doc, en este caso se tiene el cuadro hemático que se evidencia normal, está entre rangos, no, está disminuido, perdón, porque pues el rango normal es de 11.6 a O sea, 15 tiene una gramos. anemia, pues que no Sí, sabemos, señor, por los otros parámetros, no sabemos qué tipo de anemia es, pero supondríamos que que es es una una anemia de anemia. enfermedad crónica, o Sí, sea que señor. posiblemente es normocítica, normocrónica. Sí. Listo, creatinina Creatinina la tiene alta. en, sí, señor, está elevada, él la tiene en 2.3, como ya sabemos, el valor normal es entre 0.74 y 1.35 miligramos de decilitro. Por ende, se sabe que el paciente está en una falla renal crónica, teniendo en cuenta que la tasa de filtración glomerular de él es de 26 por el MDRD, y esto nos indica pues una falla renal estadio 3 o 4, o según, Un estadio 4, ¿no? sí señor, según la CADIGO da un estadio G4, y tiene, pues, por el filtrado glomerular que le decía, que es de 26 mililitros por minuto, metro cuadrado, pero pues en este caso no contamos con la albúmina, que nos faltaría como para terminar de clasificarla, pero pues ya como le decíamos, el estadio es entre 3 a 4, y usted me dice que es 4. Y pues como le decía, se necesitaría un parcial de orina y una albuminuria para terminar de clasificarla por la CADIGO en este caso. Como les decía, el MDR, que es la tasa de filtración glomerular, está en 26, en este caso pues está disminuida porque el valor normal es entre 90 y 120. El sodio está disminuido, como lo explicaba anteriormente Valentina, está en 132, pues el valor normal es entre 135 a 145, y pues ya sabemos que es por la fisiopatología como de la enfermedad como tal que se está presentando pues este valor. El potasio se encuentra en valores normales. La glicemia, lo normal es entre menor a 140 miligramos de decilitro, y en pacientes como tal diabéticos entre 140 y 180 miligramos de decilitro, para que como tal estén metas, pero en este caso el paciente está en 185, el cual pues no se encuentra en metas, y una glicosilada en 7, y pues en este caso se encontraría en metas para un paciente diabético, que ya sabemos que la glicosilada nos va a mostrar cómo está su control de glicemia durante los últimos 3 meses. Entonces podríamos concluir que el paciente tuvo como tal un descontrol, tal vez en la alimentación en los últimos días, y por eso se presentó un aumento en su glucometría. Entonces, pues en este caso estaría en metas para ser un paciente diabético. Pacientes diabéticos renales crónicos añosos se toleran hemoglobinas glicosiladas incluso por debajo de, el parámetro no es 7, sino puede subir a 8 en pacientes ya renales crónicos con falla renal avanzada, por el riesgo de hipoglicemia que el paciente tiene. Entonces uno tolera hemoglobinas glicosiladas por debajo de 8. O sea que la hemoglobina sí está en meta para ese paciente.
Si fuera un paciente joven, controlado, no estaría en metas, debe estar por debajo de 7. ¿Listo? Listo, Doc. Bueno, tenemos los gases arteriales, que el pH se encuentra entre rangos, que sabemos que es de 735 a 745, pero la presión de oxígeno en este caso está disminuida porque está en 45, esta debe estar entre 85 y 95 milímetros de mercurio, y la de dióxido de carbono, normalmente en hombres debe estar entre 35 y 48 milímetros de mercurio, en este caso está aumentada porque se encuentra en 49. Y el bicarbonato entre 21 y 28 milimoles debe estar entre rangos, pues en este caso el del paciente está en 32, entonces está aumentado. Entonces el análisis que se hacía es que el paciente se encuentra en una acidosis respiratoria compensada, debido a que primero el pH está en rangos normales y el bicarbonato se está aumentando, es decir, que el cuerpo está como tal buscando un mecanismo de compensación, ayudando a restaurar el equilibrio ácido base del cuerpo. Bueno, y pues como tal, sabemos que las causas pueden ser por enfermedades de vías respiratorias, un asma, un neumocoque o una fibrosis pulmonar, entre otras que pueden generar este tipo pues, de valores, ¿ya? Bueno, con respecto al BNP, pues yo aquí tenía una duda, porque es que había encontrado que el péptido natriurético cerebral generalmente tiene que tener un valor entre 0.5 a 30, ¿sí? Pero pues decía que en pacientes ya con enfermedad renal y demás, tiene que estar menor a 100. Sin embargo, pues estaría alterado porque el paciente lo tiene en 1600, ¿ya? Entonces, en este caso, pues estaría alterado este valor. Sabemos que este examen nos sirve para diagnosticar la disnea, si de pronto el paciente tiene una disfunción ventricular izquierda sintomática, también nos serviría para diagnóstico, la estratificación de riesgo y pronóstico y monitorizar el tratamiento. En este caso está aumentado y pues este se aumenta cuando hay una falla cardíaca debido a que hay un daño, como lo explicaba Valentina, que se empieza a dar un daño en la contractilidad del miocardio, ¿ya? Entonces, como el corazón necesita suplir las necesidades pues mínimas del cuerpo, ¿ya? Entonces, el BNP se aumenta para así alcanzar un funcionamiento mínimo, por así decirlo. Entonces, lo que hace es que el nivel alto del BNP nos hace pensar que el paciente tiene una falla cardíaca, pues importante, como lo decíamos anteriormente, sería una insuficiencia cardíaca congestiva. Laurita, una intervención. El ideal de tomar se llama el ProBNP, ¿sí? El PRO, el precursor del péptido natriurético auricular. Los valores dependen del laboratorio, un BNP 3550, un ProBNP 125-150. Aquí sabe que es lo más importante que ustedes lo lleven para siempre, es que el ProBNP es un examen predictor, sobre todo cuando está bajo. O sea, digamos que esté alto, lo pueden dar alto muchas cosas, pero que esté bajo da una predicción de 95, casi 100% de que el paciente no tiene una falla cardíaca. O sea, un paciente en falla cardíaca tiene que tener el ProBNP o el BNP alto. De resto, entra a ser predictivo negativo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Sí, Tenemos señor. muchos pacientes con dificultad respiratoria severa, incluso edematizados, que no sabemos si realmente están en falla cardíaca o están en una falla renal y tienen una patología respiratoria concomitante como el EPOC, o como una EPID, o como una hipertensión pulmonar. Si quisiéramos saber que está en falla, el ProBNP negativo descarta la falla cardíaca, ¿sí? Negativo bajo. Pero el ProBNP positivo ayuda a pensar que es falla cardíaca, lo que usted dice. También es pronóstico terapéutico. Un ProBNP muy alto, el paciente lo tiene muy alto, es pronóstico bien negativo, y un ProBNP que empieza a bajar, pues lo que nos está diciendo es que el paciente empieza a responder a la terapia, al tratamiento. ¿Listo? Sí, Digamos. señor. Y pues en este caso, bueno, la troponina T decía que se encontraba normal,
perfiles férricos normales y hormonas tiroideas normales, y pues nos faltaría como tal un paraclínico que sería el ecocardiograma, pero con ese no contábamos. Listo. Siguiente, Lau, por favor. Listo, entonces vamos a hablar del electrocardiograma. Entonces vamos a hacer la lectura completa. Primero veamos que está bien tomado. La frecuencia cardíaca está aproximadamente en 89 por minuto. Está regular, en un ritmo sinusal. El G está positivo, normal. Hablando de no encontramos ni Sokolov, ni algún índice que nos refiere a alguna hipertrofia ni derecha ni izquierda. Los síntomas están constantes, están estrechos. Vemos T invertidas a nivel anteroseptolateral, en B1, B3, B4 y B5. Casi está También B6. no, pues yo solamente observo como un leve supernivel en B2, pero de resto no como un super. Listo. Si negatividad solo está en B3, B4, más parece la cara lateral que la cara, más parece que la cara lateral con ambas T invertidas. Tampoco son tan. Listo. Y de en comunicosis, pues, Listo. sí, señor. No está tan patológico para ser un paciente tan Y complicado. pues no vemos ni bloqueo Hay de una arena, SCUIN de 3, sí, señor. perdón, Santiago, hay una SCUIN de 3 y en ABF muy patológica en D3 y no aparece en D2, pero en ABF sí logra aparecer y posiblemente es una necrosis antigua inferior. Listo, Sí, señor. continuemos, Santiago. Era del electro, era eso. Listo, ahora con respecto a la radiografía, pues primero podemos evidenciar que está bien tomada, es una radiografía antero-posterior. Se evidencia que tiene la cúpula diafragmática por encima de lo normal. Hay también una disminución de la transparencia del tejido pulmonar, tiene borrados los ángulos costofrénicos, por ende pues el señor tiene una cardiomegalia, podemos ver que el corazón se ve como en bota. Y hay evidencia de derrame pleural derecho, tiene un patrón vascular aumentado, o sea, eso sería como una cefalización de flujo, y tiene como diagnóstico que yo pienso que puede tener es un EPOC, pienso yo. Ya, doc. No solo Siguiente. EPOC, entonces tiene, primero tiene el índice cardiotorácico aumentado, o sea, tiene cardiomegalia, al parecer más de cavidades derechas, porque uno ve la punta del corazón está levantada, que es el corazón, lo que da el corazón en bota, tiene el borde derecho del corazón muy aumentado, que ahí está la aurícula derecha, hacia arriba está la cava superior, hacia abajo la cava inferior, y tiene el botón aórtico prominente, tiene una pulmonar derecha prominente, pero tiene también cefalización de flujo, tiene el velamiento del ángulo costofrénico derecho con derrame pleural de ese lado, y al parecer hay una imagen de la cisura entre el lóbulo superior y el medio, la están viendo acá donde la señalo, que seguramente hay líquido interpleural ahí. Es decir, el paciente tiene hallazgos de falla cardíaca, ¿cierto? Hallazgos de falla cardíaca, tiene un criterio grande de Framingham de falla cardíaca que es la cardiomegalia, pero al parecer tiene también cambios de EPOC, o sea, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, posiblemente es un paciente con una cardiopatía mixta, con una cardiopatía coronaria, una cardiopatía valvular y una cardiopatía por un cor pulmonar. Hay patología pulmonar y patología cardíaca. ¿Listo? Sí, señor. Listo. La siguiente, porfis. Listo. Trial. Dale. Prende el micro. No tiene
No tiene sonido, Daniela. Trial. Dale, dale. No se te escucha, Daniela. Es como que estás Trial. hablando, pero no te coge el... Tiene el micrófono ahí, pero no se ve moverse tampoco. Trial. Si quiere alguien le ayuda, si tienes dificultad. Ayúdale entonces, Valentín, cualquiera. Trial. Bueno, voy a empezar, Dani, si quieres sal rapidito y vuelve a entrar mientras yo digo esto de aquí para que tú menciones ya lo específico que te Dale. dije ahorita. ¿Me escuchan Nada. ahí? Ahorita sí, dale Ahí entonces. sí, Danielita, dale, dale. Bueno, en los diagnósticos finales, pues entonces tenemos como topográfico el sistema cardiorrespiratorio, pues es el que más se ve afectado en este caso, pues en nuestro caso. Como sintomáticos tenemos los que ya el doctor nos había explicado anteriormente. Aquí sí colocamos el sindromático final. ¿Cuál es el sindromático final? El paciente Sí, tiene es que no, Doc, es que no sé por qué no cargo. Dale. Puedes No, cargarla es que yo por le envié favor. las diapositivas directas, no se lo envié como Drive. Entonces eso fue lo de antes. Ok. Listo, Ok, no hay no, problema. allí sí cuando pues caímos en cuenta contigo lo pusimos, que entonces estaba el síndrome de dificultad respiratoria, el síndrome hematoso y el síndrome de insuficiencia cardíaca agudizada, que pues ya anteriormente el profe los explicó. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, aquí en el etiológico, pues bueno, lo primero que hicimos fue buscar las causas o qué causa nos lleva a que se esté dando la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cierto? Entonces fuimos a buscar primero la causa de la falla cardíaca derecha y luego la de la izquierda. Entonces, llegamos a que la principal causa de falla derecha es la falla izquierda, ¿cierto? A pesar de que tenemos otras como la estenosis mitral, corpulmonar, bueno, entre otros, nosotros lo tomamos como si en este caso la falla izquierda fuera la causa de la falla cardíaca derecha. Al irnos a buscar la causa de la falla izquierda, entonces allí pues encontramos que podía ser una isquemia miocárdica o una cardiopatía isquémica. En este caso, a pesar de tener que otras causas como lo es la hipertensión arterial, que creo que es una de las primeras o pues causa principal de esta. También tenemos como la insuficiencia mitral, bueno, entre otras causas, ¿cierto? Al irnos a encontrar pues estas dos causas, pues ya mirar las causas de ya falla derecha y falla izquierda, entonces llegamos a la conclusión de que podría ser una isquemia miocárdica, ya que también como antecedente nuestro paciente tenía un infarto agudo del miocardio, creo que hace 6 años. Entonces por Sí, eso Dani, fue que... perdón, quería que acotar algo, no te olvides que el doc hace rato mencionó también que la diabetes podría ser como también una de las causas, aunque un poquito más a largo plazo, por ser algo sistémico, pero puede ser una causa metabólica. Perdón, la interrupción. No, perfecto, vale. Bueno, para el diagnóstico específico, pues aquí tenemos que tener en cuenta también, tuvimos pues en cuenta los criterios de Framingham, ¿cierto? Bueno, acá también la corregimos, que fue la insuficiencia cardíaca congestiva agudizada, que también habíamos quedado con el doctor. Aquí, pues bueno, como les decía anteriormente, miramos también... Acuérdense que la insuficiencia cardíaca tiene una clasificación y en específico deben ponerlo ahí. Entonces ponen insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué clasificaciones conocen? NIHA, ajá. Entonces, colóquela. Entonces, ¿en NIHA qué? ¿Es un 3, un 4? Es 4. Es 4. Es un paciente que permanentemente en reposo está en falla cardíaca. 1, el de la AJA. También es 4, doc, porque el paciente tiene también disnea en reposo. Listo. Y el paciente tiene falla estructural, obviamente. Y la clasificación más importante de todos con referencia a la fracción de eyección. Acuérdense, falla cardíaca con fracción de eyección baja o fracción de eyección alta. O Tiene normal. disminuida, me parece. No me acuerdo si tenía 30, entonces si es menor de 40, me parece, es disminuido.
Sí, señora. Entonces es falla cardíaca, Trial. proyección baja. Sí, señora. Muy bien. La siguiente diapositiva, creo que Daniela tiene problemas con el sonido. Trial. Dale. Sí, Doc, yo creo que todos, porque a mí me está saliendo como rara. No, antes, sino que es que Dani le quería mencionar, era cómo Trial. llegamos, no antes, a lo de los diagnósticos. Hola. Quitaron la presentación, ¿no? Pero Sí, bueno, no, sino que Dani quería decir, era lo de los criterios de Framingham, que cómo llegamos al diagnóstico de falla cardíaca, era por los criterios y que tenía, Trial. pues, de los criterios mayores. Ah, perdón. sí, está bien, dale. Que los criterios mayores tenía positivo los estertores, la cardiomegalia que era muy importante, pues teníamos el 50%, y tenía ingurgitación yugular, que era de los mayores, y de los menores tenía edema de miembros inferiores. Aparte de eso, el paciente, no sé si lo mencionaron al principio, claro, tuvo una pérdida de peso, no me acuerdo si era 8 kilos en 6 días. 8 kilos en 6 días. ¿Cuál es el criterio mayor de Framingham? Y lo tiene el paciente. ¿La cardiomegalia? Trial. Cardiomegalia. ¿Y el otro criterio mayor? La disnea paroxística nocturna. ¿Sí? Es decir, sino que no lo refirió, pero en realidad pues lo imaginamos. Sí. Trial. Y los crépitos bivasales bilaterales. Sí. Criterios Sí, menores, el paciente hay tiene. la ingurgitación yugular. Y el edema es un criterio menor, pero aparece. La pérdida de Sí. peso es un criterio menor, pero Sí, aparece. tenía esa y también lo de, se lo mencioné ahorita, el derrame pleural, pues ya sabía en la radiografía. El paciente definitivamente, claro, por Framingham tiene una falla Trial. cardíaca demostrable. Sí, eso Muy era falla bien. cardíaca fijo. Y congestiva llegamos a la conclusión, pues porque uno Trial. clasifica como síntomas de falla cardíaca de izquierda y derecha. Entonces tenía síntomas de izquierda que son cardiopulmonares y síntomas de Trial. derecha que son sistémicos, pues como los edemas, la citis y eso. Entonces, por eso fue Perfecto. congestiva. Y agudizada, pues porque el paciente tiene algo crónico y se le vuelve a agudizar. Nada más. Perfecto. Muéstreme la bibliografía, por favor. Sí, siguiente. Ay, Trial. esa es como lo de los temas. Tomamos, pues lo hicimos al revés. En realidad, la 3 sería la primera, que fue el libro de Harrison, que ahí se sacó pues como la fisiopatología, pues como Trial. definiciones y eso. Y esos otros dos de arriba son como artículos y unas guías españolas, pues que también como que lo mismo, pues como para comprobar la fisiopatología y la definición. Y sacar los diagnósticos diferenciales. Y todo lo del otro es webgrafía de las imágenes. Siguiente. Porque cada imagen tiene su numerito. Trial. Mostrémosla para que como esto queda grabado, pues se sepa que estamos respetando todas estas cosas de derechos de autor. Bueno, listo, Listo, muchachos. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy bien, felicitaciones. Regálenme en el grupo ahí WhatsApp los nombres para yo ahorita entrar al sistema y colocarles la nota. Muy bien, muchachos, excelente, excelente presentación, excelente cumplimiento de las normas y requisitos para la presentación. Todo muy bien, felicitaciones, muchachos. ¿yo?